Cuando los arqueólogos encontraron marcas de cinceles deliberadamente destructivos sobre antiguos símbolos sagrados, supieron que Moctezuma había querido borrar algo tan poderoso que prefirió condenarlo al olvido antes que permitir que alguien más lo descubriera. En las profundidades del Centro Arqueológico de Tlatelolco, en la Ciudad de México, yace enterrado uno de los secretos más inquietantes del Imperio Azteca. No se trata de oro ni de joyas preciosas, sino de algo mucho más valioso y peligroso, conocimiento prohibido que el mismo emperador decidió sepultar para siempre. La historia comienza en el año 2008, cuando un equipo de trabajadores realizaba labores de mantenimiento rutinario en los cimientos de una estructura colonial. Lo que parecía ser una simple reparación se convirtió en el descubrimiento arqueológico más controvertido de las últimas décadas. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que bajo los restos visibles de Tlatelolco existe una red compleja de cámaras y altares que jamás habían sido documentados. El primer indicio de que algo extraordinario aguardaba bajo tierra fue la aparición de una losa de basalto de dimensiones inusuales. Medía aproximadamente 3 metros de largo por 2 de ancho, y su superficie presentaba un patrón extraño. Los símbolos tallados en ella habían sido deliberadamente mutilados. No era el desgaste natural del tiempo, ni el daño accidental de siglos de abandono. Alguien había tomado herramientas de piedra y había golpeado sistemáticamente cada glifo, cada línea, cada curva, tratando de hacerlos irreconocibles. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que esta práctica de destrucción simbólica era extremadamente rara en la cultura azteca. Los mexicas consideraban que destruir un símbolo sagrado equivalía a liberar fuerzas espirituales impredecibles. Entonces, ¿qué pudo haber motivado a alguien con el poder suficiente para ordenar semejante acto de vandalismo ritual? A medida que los arqueólogos excavaban más profundo, el misterio se intensificaba. La losa mutilada no estaba sola. Debajo de ella encontraron los restos de lo que claramente había sido un altar ceremonial, pero no se parecía a ningún otro conocido en el mundo mesoamericano. Su diseño incorporaba elementos que no encajaban con la tradición arquitectónica azteca. Canales de drenaje demasiado elaborados, cavidades de formas irregulares y, lo más perturbador, marcas de quemaduras que sugerían el uso de fuego de manera muy específica. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que el altar había sido enterrado intencionalmente durante el reinado de Moctezuma Xocoyotzin, el noveno Huey Tlatoani del Imperio Azteca. Las capas de sedimento y los fragmentos cerámicos encontrados en el sitio permitieron a los expertos fechar el entierro entre los años 1510 y 1515. Exactamente durante el periodo en que el emperador estaba consolidando su poder y enfrentándose a presiones políticas internas. Pero ¿por qué Moctezuma, un gobernante que se caracterizaba por su devoción religiosa y su respeto por las tradiciones ancestrales, habría ordenado la destrucción y el entierro de un altar sagrado? La respuesta comenzó a tomar forma cuando los investigadores lograron reconstruir parcialmente algunos de los símbolos destruidos. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que los glifos originales del altar no representaban a los dioses tradicionales del panteón azteca. En su lugar, mostraban figuras híbridas, entidades que combinaban características humanas y animales de maneras que no aparecían en ningún códice conocido. Más inquietante aún, varios de estos símbolos parecían representar rituales que involucraban no solo sacrificios humanos, sino prácticas que iban más allá de lo que incluso la sociedad azteca, acostumbrada a ceremonias sangrientas, consideraba aceptable. Los análisis de las marcas de quemadura revelaron otro detalle escalofriante. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que el altar había sido usado para quemar no solo copal e incienso, sino también materiales orgánicos que los científicos prefieren no especificar en sus reportes oficiales. Las temperaturas necesarias para producir el tipo de daño térmico encontrado en la piedra habrían requerido fuegos extremadamente intensos y prolongados, muy por encima de lo normal en las ceremonias religiosas convencionales. La pregunta que obsesionaba a los investigadores era evidente. ¿Qué tipo de ritual requería tanto secreto que el emperador más poderoso de Mesoamérica decidió borrarlo de la historia? La respuesta llegó de una fuente inesperada: los cronistas españoles. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que el altar formaba parte de un culto clandestino que operaba en las sombras del poder imperial, según documentos coloniales que raramente se mencionan en los libros de historia. Existían rumores entre los conquistadores españoles sobre ritos nocturnos, que incluso los sacerdotes azteca más fanáticos rechazaban como abominaciones. Fray Bernardino de Sahagún, en escritos que permanecieron ocultos durante siglos,
hizo referencias vagas a ceremonias de la medianoche, que supuestamente permitían a los participantes comunicarse con entidades que no pertenecían al mundo de los vivos ni al de los muertos. Estas referencias fueron deliberadamente omitidas de sus trabajos oficiales, probablemente por considerarlas demasiado perturbadoras incluso para los estándares de la época. El altar enterrado comenzaba a cobrar sentido como evidencia física de estos rituales prohibidos. Su ubicación en Tlatelolco, el centro comercial y político rival de Tenochtitlan, sugería que el culto clandestino había encontrado refugio entre los enemigos políticos de Moctezuma. Cuando el emperador consolidó su control sobre Tlatelolco, habría descubierto la existencia del altar y decidido no solo destruirlo, sino eliminar toda evidencia de su existencia. La versión popular cuenta que Moctezuma temía que el conocimiento contenido en los rituales del altar pudiera ser usado en su contra por sus rivales políticos. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre si el emperador actuó por razones puramente políticas o si genuinamente creía que los rituales representaban un peligro espiritual para su imperio. Lo que sí es indiscutible es la meticulosidad con que se llevó a cabo la destrucción. Cada símbolo fue golpeado exactamente el número de veces necesario para hacerlo irreconocible, pero no para eliminarlo completamente. Es como si quien ordenó la destrucción quisiera preservar evidencia de su existencia, pero hacerla incomprensible para futuras generaciones. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que Moctezuma no destruyó el altar por temor político, sino porque los rituales realmente funcionaban. Según esta hipótesis no confirmada, el emperador habría presenciado o recibido reportes de ceremonias que produjeron resultados tan perturbadores que consideró necesario eliminar no solo el altar, sino a todos los que conocían su funcionamiento. Esta teoría gana credibilidad cuando se considera que el entierro del altar coincidió cronológicamente con la desaparición misteriosa de varios sacerdotes y nobles de Tlatelolco. Los registros históricos mencionan que estas personas simplemente se ausentaron de la corte, sin explicación ni rastro posterior. Trabajos de campo modernos han revelado que algunos de estos individuos podrían haber sido enterrados junto con el altar, como parte del mismo ritual de eliminación. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. El misterio se profundiza cuando consideramos que Moctezuma, tras enterrar el altar, ordenó la construcción de un templo católico directamente encima del sitio cuando los españoles llegaron a México. Esta decisión, aparentemente de colaboración con los conquistadores, podría haber tenido un motivo oculto: asegurarse de que el altar permaneciera sellado bajo tierra sagrada cristiana, añadiendo una capa adicional de protección espiritual. Los investigadores modernos que han trabajado en el sitio reportan experiencias inquietantes durante las excavaciones nocturnas. Varios técnicos han documentado la aparición de sonidos inexplicables provenientes de las cámaras subterráneas, temperaturas anormalmente bajas en ciertas secciones del sitio y malfuncionamiento repetido de equipos electrónicos cerca del altar enterrado. Aunque estos reportes no tienen validez científica oficial, han sido suficientes para que el INAH implemente protocolos especiales para las excavaciones en el área. Los trabajos se realizan exclusivamente durante el día y ningún investigador permanece solo en el sitio después de las 6 de la tarde. Recientes análisis de georradar han revelado que el altar descubierto podría ser solo la punta del iceberg. Existen indicios de una red de cámaras subterráneas que se extiende por varios kilómetros bajo el centro de la Ciudad de México. Algunas de estas cavidades parecen ser naturales, pero otras muestran signos claros de modificación humana. La pregunta inevitable es: ¿cuántos altares más ordenó enterrar Moctezuma? ¿Y qué secretos siguen esperando en las profundidades de la capital mexicana? La historia del altar enterrado nos confronta con la posibilidad de que incluso las civilizaciones más estudiadas conserven secretos que desafían nuestra comprensión de su cultura y creencias. Moctezuma, el emperador que enfrentó a Cortés y presidió la caída del imperio azteca, podría haber dedicado sus últimos años de poder no solo a defender su reino de los invasores españoles, sino a proteger al mundo de algo que consideraba aún más peligroso: el conocimiento prohibido que sus propios súbditos habían desenterrado en las sombras de Tlatelolco. Dentro de los laboratorios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una pequeña caja de metal guarda fragmentos de obsidiana que han desconcertado a los científicos durante más de una década. Estas lascas no son herramientas comunes, ni puntas de flecha, ni cuchillos ceremoniales. Son algo completamente diferente: instrumentos diseñados específicamente para tallar símbolos en roca volcánica. Y lo más perturbador es que todas conservan restos microscópicos de sangre humana.
El doctor Eduardo Matos Moctezuma, uno de los arqueólogos más respetados de México, fue quien primero estableció la conexión entre estos fragmentos y el altar enterrado de Tlatelolco. Las marcas dejadas por estas herramientas coincidían perfectamente con las cicatrices encontradas en los símbolos destruidos. Alguien había usado estos instrumentos de obsidiana para borrar meticulosamente cada glifo del altar, pero no antes de realizar otros actos que la ciencia prefiere mantener en silencio. Los análisis forenses revelaron que la sangre presente en las herramientas pertenecía a múltiples individuos. Al menos 6 personas diferentes habían sangrado sobre estos instrumentos de obsidiana. La pregunta obvia surge de inmediato. ¿Habían sido víctimas de sacrificios rituales? ¿O habían participado voluntariamente en algún tipo de ceremonia que requería su sangre para activar el proceso de destrucción? Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que en la cultura azteca la sangre tenía propiedades mágicas específicas según quién la derramaba. La sangre de los sacerdotes se usaba para bendiciones, la de los guerreros para rituales de guerra y la de los nobles para ceremonias de estado. Pero la sangre encontrada en las herramientas de Tlatelolco presentaba una característica única. Contenía trazas de plantas alucinógenas que no formaban parte de ninguna ceremonia conocida del Imperio Azteca. Los toxicólogos que analizaron las muestras identificaron residuos de hongos psicoactivos mezclados con una planta que los botánicos tardaron años en reconocer. Se trataba de una especie de datura que crece únicamente en ciertas cuevas del centro de México, en condiciones muy específicas de humedad y temperatura. Esta planta, conocida por los habitantes prehispánicos como la hierba de los muertos que caminan, era considerada tan peligrosa que su uso estaba prohibido incluso para los sacerdotes de mayor rango. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que el consumo de esta datura producía un estado alterado de conciencia tan profundo que muchos usuarios jamás regresaban completamente a la realidad. Los pocos testimonios que existen en los códices describen visiones de seres que viven entre los mundos y voces que enseñan secretos que los dioses prefieren ocultar. Era exactamente el tipo de experiencia que un culto clandestino buscaría para establecer contacto con fuerzas sobrenaturales. La evidencia comenzaba a pintar un cuadro escalofriante. Un grupo de individuos, probablemente sacerdotes y nobles de Tlatelolco, habían estado experimentando con drogas extremadamente peligrosas para inducir visiones y comunicarse con entidades no humanas. Durante estos rituales habían recibido conocimientos o instrucciones que consideraron tan valiosos que los grabaron en el altar de basalto. Pero algo salió terriblemente mal. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que el último ritual celebrado en el altar terminó de manera catastrófica. Los restos arqueológicos muestran signos de una interrupción violenta. Vasijas rotas esparcidas por el suelo, braseros volcados y, lo más inquietante, marcas de garras en las paredes de piedra que no corresponden a ningún animal conocido de la región. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que esta interrupción violenta ocurrió justo antes de que Moctezuma ordenara la destrucción del altar. Es probable que el emperador haya recibido informes sobre lo que había sucedido durante esa ceremonia final, y que esos informes fueran lo suficientemente perturbadores como para motivar una respuesta inmediata y drástica. Los cronistas españoles, aunque escribían décadas después de los hechos, recogieron rumores persistentes entre la población indígena sobre la noche en que los demonios caminaron por Tlatelolco. Estas historias hablaban de gritos inhumanos que se escucharon durante horas, de luces extrañas que se movían bajo tierra, y de varios participantes del ritual que fueron encontrados días después en estado catatónico, murmurando palabras en un idioma que nadie podía reconocer. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que Moctezuma no actuó solo al ordenar la destrucción del altar. Documentos coloniales mencionan que consultó con los sacerdotes más ancianos del Templo Mayor, y que todos estuvieron de acuerdo en que el altar representaba un peligro que trascendía las preocupaciones políticas normales. Era una amenaza espiritual que podía afectar la estabilidad del cosmos mismo. La operación para destruir y enterrar el altar se llevó a cabo con una precisión militar. Más de 200 trabajadores participaron en el proceso, divididos en grupos que trabajaban en turnos específicos. Cada grupo tenía una tarea concreta. Unos se encargaban de mutilar los símbolos, otros de desmantelar la estructura, y un tercer grupo se ocupaba de preparar el sitio para el entierro. Lo más notable es que ninguno de estos trabajadores sabía exactamente en qué consistía su labor completa. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que esta compartimentación de la información fue deliberada. Moctezuma quería asegurarse de que nadie, excepto él mismo, tuviera conocimiento completo de lo que se estaba destruyendo.
Era una medida de seguridad diseñada para prevenir que el conocimiento prohibido pudiera ser reconstruido en el futuro. Pero la paranoia del emperador fue más allá de simplemente ocultar información. Los registros históricos indican que todos los trabajadores que participaron en la destrucción del altar fueron posteriormente reubicados en provincias lejanas del imperio. Oficialmente, esto se presentó como un honor, una recompensa por su servicio discreto. En realidad, era una forma de dispersar a los únicos testigos de lo que había yacido bajo Tlatelolco. La versión popular cuenta que Moctezuma ordenó construir no uno, sino 3 templos diferentes sobre el sitio enterrado. El primero fue un pequeño santuario dedicado a Quetzalcóatl, diseñado para purificar espiritualmente el área. El segundo fue un altar a Tlaloc, el dios de la lluvia, para lavar cualquier contaminación residual con agua sagrada. Solo después de completar estas 2 construcciones permitió que los españoles edificaran su iglesia católica encima. Los arqueólogos modernos que han estudiado esta estratificación religiosa la consideran única en Mesoamérica. Nunca antes se había documentado un sitio donde 3 tradiciones espirituales diferentes hubieran sido superpuestas deliberadamente con propósitos de contención. Era como si Moctezuma hubiera querido crear múltiples capas de protección sagrada para mantener sellado lo que yacía en las profundidades. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que el emperador sabía exactamente con qué tipo de fuerzas estaba lidiando. Según esta hipótesis no confirmada, Moctezuma no era simplemente un gobernante supersticioso tratando de eliminar una amenaza política, sino alguien que había comprendido la verdadera naturaleza de lo que sus súbditos habían despertado en Tlatelolco. Esta teoría cobra fuerza cuando se examina el comportamiento de Moctezuma durante sus últimos años de vida. Varios cronistas españoles notaron que el emperador parecía obsesionado con sueños y presagios, y que frecuentemente hablaba de deudas pendientes con los muertos. Hernán Cortés mismo escribió a Carlos V mencionando que Moctezuma parecía estar luchando contra demonios invisibles, incluso mientras negociaba con los conquistadores. Los análisis más recientes de los restos humanos encontrados cerca del altar han revelado un detalle que los arqueólogos inicialmente pasaron por alto. Los esqueletos no solo muestran signos de muerte violenta, sino que presentan fracturas y deformaciones que sugieren que los individuos murieron mientras se encontraban en posiciones imposibles para el cuerpo humano. Era como si hubieran sido retorcidos por fuerzas que operaban desde múltiples direcciones simultáneamente. Las tomografías computarizadas de los cráneos han mostrado que varios de ellos conservan expresiones de terror tan intensas que los músculos faciales se petrificaron en el momento de la muerte. Los forenses que han examinado estos restos coinciden en que jamás habían visto nada similar. El nivel de trauma psicológico necesario para producir este tipo de petrificación muscular está completamente fuera del rango de experiencias humanas normales, pero quizás el descubrimiento más perturbador llegó cuando los investigadores lograron reconstruir digitalmente los símbolos destruidos del altar. Utilizando tecnología de mapeo tridimensional y algoritmos de reconocimiento de patrones, un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México logró recrear aproximadamente el 70% de los glifos originales. Lo que encontraron desafía toda comprensión de la cosmología azteca. Los símbolos no representaban dioses, rituales o conceptos espirituales. En su lugar, parecían ser instrucciones detalladas para abrir lo que solo puede describirse como puertas entre diferentes realidades. Los glifos incluían diagramas de configuraciones astrales específicas, combinaciones precisas de plantas alucinógenas y, lo más inquietante, mapas detallados de la red de cuevas y túneles que existe bajo la Ciudad de México. Los mapas mostraban ubicaciones que los arqueólogos modernos han confirmado que existen realmente, pero que nunca habían sido documentadas oficialmente. Cavernas conectadas por túneles artificiales que se extienden desde Tlatelolco hasta puntos específicos bajo la Catedral Metropolitana, el Zócalo y varios sitios arqueológicos menores. Era como si los antiguos habitantes de la ciudad hubieran construido una red subterránea diseñada para un propósito que trasciende la simple comunicación o transporte. El proyecto de reconstrucción digital fue discretamente suspendido cuando los investigadores comenzaron a reportar pesadillas recurrentes y episodios de sonambulismo durante las noches posteriores a sus sesiones de trabajo con los símbolos. 3 miembros del equipo solicitaron ser removidos del proyecto, y uno de ellos requirió atención psicológica profesional después de afirmar que las instrucciones en los símbolos trataban de completarse a sí mismas en su mente. Trabajos de campo modernos han revelado que la red de túneles bajo la Ciudad de México sigue activa de maneras que la ciencia no puede explicar completamente.
Los sismólogos han detectado vibraciones regulares que provienen de las profundidades, pero que no corresponden a actividad geológica normal. Estas vibraciones siguen un patrón que se repite cada 23 días, siempre durante las horas de la madrugada, entre las 2 y las 5 de la mañana. Las autoridades municipales han recibido centenares de reportes de residentes que viven sobre las áreas donde se ubican los túneles, describir sonidos como cánticos en idiomas desconocidos que emergen de las alcantarillas y sótanos durante esas madrugadas específicas. Aunque oficialmente estos reportes se atribuyen a efectos acústicos de la infraestructura urbana, los patrones de frecuencia e intensidad sugieren fuentes mucho más complejas. El legado de Moctezuma parece extenderse mucho más allá de lo que los libros de historia nos han contado. El emperador que enfrentó a los conquistadores españoles también libró una batalla secreta contra fuerzas que amenazaban la realidad misma. Su decisión de enterrar el altar de Tlatelolco no fue un acto de destrucción, sino de protección. Un último servicio a su pueblo y posiblemente a toda la humanidad. Los secretos que duermen bajo las calles de la Ciudad de México continúan esperando, contenidos por siglos de tierra, piedra y el peso de 3 tradiciones religiosas superpuestas. Moctezuma ganó esa batalla antigua, pero los ecos de lo que se enfrentó siguen resonando en las profundidades, recordándonos que algunos conocimientos son demasiado peligrosos para ser desenterrados, incluso por la ciencia moderna. El descubrimiento más perturbador llegó durante la primavera de 2022, cuando un equipo especializado del Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo un hallazgo que cambiaría por completo la comprensión del misterio de Tlatelolco. En una cámara secreta, sellada con una mezcla única de cal, obsidiana molida y un material orgánico aún no identificado, encontraron lo que los investigadores describieron como el archivo personal de Moctezuma. No se trataba de códices tradicionales, sino de placas de jade grabadas con un sistema de escritura híbrido que combinaba glifos aztecas con símbolos completamente desconocidos. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que estas placas contienen las memorias personales del emperador, específicamente sus experiencias con lo que él llamaba los guardianes de los límites. El texto más escalofriante, traducido parcialmente por especialistas en escritura náhuatl, describe un encuentro directo entre Moctezuma y las entidades que supuestamente habitaban los túneles bajo Tlatelolco. El emperador escribió: «Llegaron cuando la luna se ocultó 3 veces seguidas, con formas que lastiman la vista y voces que cortan el alma. Me mostraron lo que vendrá si los hombres barbudos del este logran despertar lo que nosotros hemos contenido». Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que Moctezuma no solo sabía de la llegada de los conquistadores españoles mucho antes de que aparecieran en las costas mexicanas, sino que había recibido esta información de fuentes no humanas. Las placas detallan conversaciones específicas con estas entidades, que le advirtieron que los españoles traerían consigo herramientas para abrir lo que debe permanecer cerrado. La implicación más inquietante surge de las fechas grabadas en las placas. Moctezuma comenzó a recibir estas visitas en 1505, exactamente 14 años antes del desembarco de Cortés en Veracruz. Durante todo ese tiempo, el emperador había estado preparando defensas no solo contra una invasión militar, sino contra algo mucho más siniestro, la posibilidad de que los conquistadores liberaran accidentalmente las fuerzas contenidas bajo la capital azteca. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que las placas incluyen mapas detallados de ubicaciones específicas donde Moctezuma ordenó construir sellos de contención. Estos sellos no eran simplemente estructuras físicas, sino complejas configuraciones geométricas diseñadas para canalizar energías espirituales hacia puntos específicos del subsuelo. Los arqueólogos han confirmado la existencia de al menos 12 de estas construcciones distribuidas estratégicamente por todo el Valle de México, pero el verdadero impacto del descubrimiento llegó cuando los investigadores se dieron cuenta de que los sellos de Moctezuma habían estado funcionando durante más de 500 años. Análisis electromagnéticos del subsuelo han revelado patrones de energía que se mantienen activos, irradiando desde cada uno de los puntos marcados en las placas de jade. Era como si el emperador hubiera logrado crear una red de contención que seguía operando siglos después de su muerte. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que esta red de sellos explica muchos de los fenómenos inexplicables reportados en la Ciudad de México a lo largo de la historia. Los terremotos que afectan selectivamente ciertas áreas mientras dejan otras intactas, las zonas donde consistentemente fallan los equipos electrónicos, e incluso los patrones de crecimiento urbano que han evitado naturalmente ciertos terrenos. Todo parece corresponder con los mapas trazados por Moctezuma hace 5 siglos. La placa más perturbadora contiene lo que los expertos han interpretado como una profecía.
Moctezuma escribió que, cuando las torres de cristal y metal crezcan sobre los sellos antiguos y las máquinas de los hombres del futuro perforen más profundo que nuestras raíces, entonces despertará lo que hemos dormido, y los guardianes de los límites reclamarán lo que siempre fue suyo. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta profecía podría estar relacionada con el desarrollo urbano moderno de la Ciudad de México. Varios de los sellos de contención de Moctezuma se encuentran exactamente debajo de algunos de los rascacielos más altos de la capital, y las excavaciones para cimientos profundos han comenzado a alcanzar niveles que se acercan peligrosamente a las cámaras subterráneas selladas. Los ingenieros de construcción han reportado anomalías consistentes en ciertos proyectos de edificación. Temperaturas inexplicablemente bajas en excavaciones profundas, herramientas que se rompen sin causa aparente al alcanzar ciertas profundidades, y trabajadores que se niegan a continuar laborando en turnos nocturnos debido a sonidos que vienen de abajo. Aunque oficialmente estos reportes se archivan como incidentes menores, el patrón coincide exactamente con las ubicaciones marcadas en las placas de Moctezuma. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que el emperador no solo predijo el crecimiento vertical de la ciudad moderna, sino que diseñó sus sellos de contención para resistir cargas específicas. Era como si hubiera calculado el peso exacto que podrían soportar antes de que la presión comprometiera su efectividad. La evidencia más escalofriante llegó durante las obras de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las excavaciones en el área del lago de Texcoco alcanzaron niveles nunca antes explorados, y los trabajadores desenterraron fragmentos de estructuras que coincidían perfectamente con las descripciones de las placas de jade. Según reportes internos que posteriormente fueron clasificados, los fragmentos mostraban signos de haber estado sometidos a fuerzas tremendas, como si algo hubiera tratado de romperlos desde abajo. La versión popular cuenta que las obras del aeropuerto fueron suspendidas por razones económicas y políticas, pero documentos filtrados sugieren que la verdadera razón fue el descubrimiento de cavidades subterráneas que mostraban signos de actividad reciente. Los equipos de excavación reportaron corrientes de aire caliente emergiendo de grietas en el suelo, aire que portaba olores descritos como metálicos y orgánicos al mismo tiempo. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos descubrimientos como evidencia de que los sellos de Moctezuma están comenzando a fallar. La hipótesis no confirmada sugiere que el emperador diseñó su sistema de contención para durar aproximadamente 500 años, después de lo cual necesitaría ser renovado o reforzado por alguien que comprendiera su funcionamiento. El problema es que el conocimiento necesario para mantener los sellos murió con Moctezuma. Las placas de jade contienen instrucciones parciales, pero utilizan conceptos y técnicas que van mucho más allá de la ingeniería o la arquitectura convencional. Los símbolos híbridos parecen describir manipulaciones de fuerzas que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Trabajos de campo modernos han revelado que algunos de los sellos ya muestran signos de deterioro. Fotografías de alta resolución tomadas con equipos especializados han documentado grietas microscópicas en las estructuras subterráneas, grietas que siguen patrones geométricos específicos. Es como si la red de contención de Moctezuma estuviera comenzando a desmoronarse de manera sistemática y predecible. Los sismólogos han notado un incremento en la actividad subterránea en las áreas donde los sellos muestran mayor deterioro. Las vibraciones detectadas anteriormente cada 23 días ahora ocurren con mayor frecuencia, y su intensidad ha aumentado de manera constante durante los últimos 5 años. Los patrones sugieren que algo en las profundidades está respondiendo al debilitamiento de las barreras que lo contienen. Las autoridades municipales han comenzado a recibir reportes cada vez más frecuentes de fenómenos inexplicables en las zonas identificadas por las placas de Moctezuma. Residentes describen sueños compartidos en los que caminan por túneles subterráneos iluminados por una luz verdosa que parece emanar de las paredes mismas. Estos sueños son tan vívidos que muchas personas despiertan con tierra bajo las uñas y el sabor de aire subterráneo en la boca. Los psicólogos que han estudiado estos casos reportan un patrón inquietante. Todas las personas afectadas describen encuentros con figuras encapuchadas que les muestran visiones de la Ciudad de México siendo reclamada por sus verdaderos habitantes. Las figuras hablan en una mezcla de náhuatl antiguo y sonidos que los testigos no pueden reproducir, pero que de alguna manera comprenden perfectamente durante el sueño. La placa final descubierta en la cámara secreta contiene lo que parece ser un mensaje dirigido a las generaciones futuras. Moctezuma escribió: "Si leen estas palabras, entonces los sellos han comenzado a fallar y el tiempo de la contención llega a su fin. No busquen restaurar lo que nosotros construimos, pues carecen del conocimiento y de la sangre necesaria. En su lugar, preparen a su pueblo para el regreso de los antiguos señores, que nunca se fueron, solo esperaron".
El mensaje concluye con una serie de coordenadas específicas marcadas en un sistema de medición que los expertos han logrado convertir a términos modernos. Estas coordenadas señalan ubicaciones distribuidas por toda la República Mexicana, desde las pirámides de Teotihuacán hasta las ruinas mayas de Chichén Itzá. Es como si Moctezuma hubiera sido parte de una red de contención mucho más amplia que se extendía por toda Mesoamérica. Expediciones discretas a algunas de estas ubicaciones han confirmado la existencia de estructuras similares a los sellos de Tlatelolco. En cada sitio, los arqueólogos han encontrado evidencias de que las civilizaciones prehispánicas colaboraron en un proyecto masivo de contención, manteniendo sellado algo que consideraban una amenaza existencial para la humanidad. La implicación más perturbadora es que este sistema de sellos continentales también muestra signos de deterioro simultáneo. Los reportes de actividad paranormal han aumentado en todas las ubicaciones marcadas por Moctezuma, sugiriendo que el fenómeno trasciende los límites de la Ciudad de México. Es como si toda Mesoamérica estuviera experimentando el mismo despertar gradual de fuerzas que han permanecido dormidas durante siglos. Los gobiernos de la región han comenzado a coordinar discretamente sus respuestas a estos fenómenos, estableciendo protocolos de monitoreo conjunto y compartiendo información que oficialmente no existe. Equipos científicos multinacionales trabajan en silencio para comprender la naturaleza de lo que Moctezuma y sus contemporáneos consideraron necesario contener. Mientras tanto, en las profundidades de Tlatelolco, los instrumentos de medición continúan registrando cambios cada vez más pronunciados. Las temperaturas subterráneas han aumentado 3 grados durante el último año, y el análisis químico del aire que emerge de las grietas muestra concentraciones de gases que no corresponden a ningún proceso geológico conocido. La red de túneles que Moctezuma selló hace 500 años parece estar preparándose para revelar sus secretos, sin importar si la humanidad está lista para enfrentarlos. Los últimos análisis sugieren que el sistema de contención del emperador fallará completamente en menos de una década, liberando lo que sea que haya estado esperando pacientemente en las sombras subterráneas de México. Quizás Moctezuma sabía que este momento llegaría inevitablemente, y su verdadero legado no fue resistir a los conquistadores españoles, sino darnos 500 años adicionales para prepararnos para un encuentro que él consideraba mucho más peligroso que cualquier invasión extranjera. El tiempo de esa preparación está llegando a su fin, y los secretos enterrados bajo nuestros pies están a punto de reclamar la superficie que una vez consideraron suya.